tanto con la inmunooncología como la inmunología de los trasplantes. Parece como cosas diferentes, pero realmente van muy relacionadas entre sí. Em, con respecto al cáncer, que es lo primero que vamos a comentar, pues va muy relacionado a que um, en la actualidad sabemos que los tumores, para poder proliferar, necesitan evadir la respuesta inmunológica. Ya es bien sabido que todos los tiempos estamos originando o generando células eh, neoplásicas o células que no necesariamente son células cancerosas, pero sí son células con un alto potencial de volverse malignas, de seguir creciendo y multiplicándose. Entonces el sistema inmunológico pues las destruye. Curiosamente, en la semana pasada comentábamos que el sistema inmunológico reconoce lo propio de lo no propio. Eh, el cáncer se vuelve de cierto punto una ironía, porque un cáncer sí se busca destruir, pero un cáncer está formado por células nuestras, y el ser formado por células nuestras está expresando antígenos nuestros, que tentativamente tendría que reconocerlos como que es algo propio y no tendría por qué destruirlo. Y en general así es. El sistema inmunológico tiene que hacer un montón de cosas para verificar que una célula ya no está funcionando, y por ende tiene que ser destruida. Entonces, son, de eso trata este capítulo y vamos a comentar algunas. Hoy en día, la mejor terapia contra el cáncer que tenemos es la inmunoterapia. Hace algunos años, algunas décadas, la mejor terapia era la quimioterapia. Bueno, sin dejar a un lado la cirugía, claro que te está creciendo un tumor, pues bueno, quítalo y asunto arreglado. Y a todos los tumores, desafortunadamente, no todos los tumores van a responder a la cirugía y no todos los tumores que se les hace cirugía y se retiran, ya se acabó el problema. Realmente pueden seguir proliferando un tumor, no quede rastro alguno del tumor a simple vista en la inspección anatomopatológica. Es, es claro que un tumor, conforme va creciendo, va produciendo células que pueden del mismo tumor e irse a anidar a otros sitios, años incluso antes de que podamos tener una evidencia de que está creciendo una metástasis, un tumor procedente de ese mismo tumor primario, pero en otro sitio. Y algo bien peculiar que comentaba hace un momento es que al ser el tumor originado por células nuestras, realmente nuestro cuerpo va a tratar de protegerlo, va a nutrirlo. Cuando una célula tumoral aplicarse, está recibiendo y está respondiendo las mismas señales que están recibiendo todas las demás células. Entonces, cuando las demás células se nutren, esta también se nutre. Cuando las demás células necesitan procesar algo, esta también lo procesa. Cuando las demás reciben enzimas, factores de crecimiento, hormonas estimulantes y cualquier otro tipo de señal vital, la célula tumoral también las está recibiendo y está aprovechándola. Conforme la célula se multiplica, hasta que un tumor es un crecimiento desordenado de células inmortalizadas que van a evadir la apoptosis, conforme va creciendo, se va haciendo una masa cada vez más grande de células que van a requerir nutrición. Va a llegar un momento en que la masa de células va a ser lo suficientemente grande que solamente los nutrientes van a ser recibidos por las células externas, de la capa más externa del tumor. Y las células de la capa más interna realmente comienzan a sufrir, empiezan a tener deprivación de nutrientes.
Y así, mientras crezca más el tumor, va a pasar lo mismo. Ante esta situación, el tumor va a pedir auxilio. El tumor va a empezar a expresar señales de necesidad de nutrientes. Y hay un montón de genes que se expresan en genes que tenemos también nosotros y generan algo que llamamos neoangiogénesis. Ya la angiogénesis, ustedes es un proceso que conocen seguramente y cómo es toda esta ruta, en donde cuando hace falta un vaso tejido nuestro en algo fisiológicamente natural, la angiogénesis evoca los estímulos para que se generen vasos sanguíneos para nutrir esas zonas. Cuando hablamos de neoangiogénesis, hablamos del origen de sanguíneos, pero en lugares donde no debería de haber, como en los tumores. Pero aquí se generan cascadas neoangiogénicas y entonces el tumor empieza a generar vasos sanguíneos para nutrir también el interior del tumor. Cuando han escuchado hablar de que señalan que hay tumores que están necrosados o tumores calcificados o tumores con infartos, suele ser porque está sufriendo un tumor por la falta de esta nutrición. El propio tumor pide ayuda y el cuerpo se la da. Al final de cuentas, el tumor es algo nuestro, tiene células nuestras y el cuerpo va a tratar de protegerlo. El tumor es prácticamente es como un órgano nuevo, órgano que está creciendo allí que no debería de estar, pero está. Y ya por ese hecho el cuerpo lo protege y lo asimila. Entonces, algo que está protegiendo el cuerpo, pues ahora el sistema inmune tiene que buscar defenderse. Cuando es una célula, cuando es un conjunto de células allí aisladas que están multiplicando y creciendo, pues el sistema inmunológico no suele tener mayor problema para identificarlo y destruirlo. La dificultad cuando el tumor tiene una tasa de crecimiento celular mucho más alta que la tasa de destrucción que tiene el sistema inmunológico para estas células. Entonces, el tumor no puede, inmunológico no puede contrarrestar a veces la velocidad de crecimiento del tumor y el tumor sigue creciendo. Por otra parte, a veces el tumor, eh, en ese tal vez afán de continuar siendo vital, el tumor puede llegar a generar mecanismos que evitan ser identificado por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico pues pasa de largo y y, pues sigue creciendo. Entonces, muchas de estas conclusiones de que el sistema inmunológico protege contra el cáncer, pues bueno, se basan en observaciones simples que se han hecho pues a lo largo de muchos años. Quizá de primera intención podríamos hablar que cuando hay un cáncer, cuando comenzamos a tener una neoplasia cualquiera, no necesariamente un tumor sólido, una leucemia, un linfoma, mieloma, un síndrome mielodisplásico o cualquier otro tumor sólido, ahora sí, eh, a veces vamos a tener inflamación y esta inflamación va a estar en los ganglios o en los ganglios linfáticos. En, muchos, en muchas ocasiones a veces se llega a señalar el hecho de tener los ganglios crecidos, los ganglios linfáticos, puede ser un factor de mal pronóstico para un tumor. No es así realmente. Eh, cuando hablamos de un tumor inicial, cuando hablamos ya de un tumor ya metastásico, pues bueno, una inflamación de ganglios es el colapso total del sistema inmunológico. Pero cuando hablamos inicial de un tumor, el hecho de tener unos ganglios linfáticos de mayor tamaño, a veces nos está hablando de que hay una respuesta inmune activa. El sistema inmunológico está respondiendo contra esos antígenos tumorales y todos lo consideran como algo bueno, como una respuesta favorable y alientan a que se trata de un mejor pronóstico. Que pues de hecho así es por la situación de que donde se encuentran las reservas de linfocitos T citotóxicos, que son prácticamente los que actúan de primera intención o la respuesta inmune más fuerte contra tumores
va relacionada a la inmunidad celular con los linfocitos T citotóxicos. Y bueno, el mejor pronóstico, o al menos más alentador, el hecho de decir que tu cáncer comienza con o en sus etapas iniciales, tienes un sobrecrecimiento ganglionar, es como un detalle. Otro dato que puede o que identifica a los tumores como regulados por la respuesta inmunológica es el hecho de que una persona, bueno, en este caso, el texto menciona experimentos en roedores que han tenido un cáncer y se les hace un trasplante en donde se les vuelve a poner, lo que se les trasplanta es otro cáncer, resulta que hay respuesta de memoria. Cuando sobrevivió un cáncer y el cáncer fue eliminado, quedan células de memoria, quedan linfocitos de memoria, que si le vuelven a poner ese cáncer al roedor, la respuesta inmune es mucho mejor. Entonces, lo que habla de que hay una especificidad contra los tumores, se forma una respuesta inmune contra antígenos específicos tumorales y también esta respuesta inmune es prolongada, es de linfocitos de memoria. Este tipo de situaciones permite que lo que se busque al tratar un tumor es generar una respuesta inmune de largo, pues así como que de larga duración, que si se llega a eliminar el tumor, el cuerpo pueda seguir produciendo con sus células de memoria los factores necesarios para evitar que se vuelva a manifestar otra vez o haya un rebrote de la misma tumoración. Regulado, los tumores se evitan con una respuesta inmune adecuada, quiere decir que en las enfermedades donde se cursa con inmunodeficiencia es más fácil que pueda presentarse un tumor por el hecho de que no está funcionando bien o de manera adecuada el sistema inmunológico y por tanto una célula tumoral de estas que se están generando constantemente, pues es más fácil que se pueda ver que se pueda ver abolida y que los tumores puedan crecer por el hecho de que el paciente, el individuo tenga un síndrome de inmunodeficiencia de cualquier tipo. Esto también va en relación con que los pacientes con VIH de largo plazo es fácilmente que puedan tener algún tipo de tumor o casos que ustedes comentaron de otras enfermedades como Wiskott-Aldrich, como ataxia telangiectasia, como síndrome de Hope, enfermedad de Bruton, pues tienen una posibilidad mayor que el resto de la población de generar un tumor por el hecho de que pueda verse comprometida la respuesta inmunológica. También se pueden generar tumores incluso enfermedades autoinmunes, allí por el hecho de que la respuesta inmune se queda entretenida o se queda dirigida hacia un tejido que no correspondería a ser su función habitual, y vigilando la respuesta antitumoral. Otra situación también es que los propios tumores, cuando se están desarrollando, presentan mecanismos que intentan bloquear proteínas que produce de manera natural el sistema inmunológico. Hemos comentado que cuando hay una respuesta inmune exagerada o una respuesta inmune que no debe de ir contra un tejido nuestro, a veces las células expresan un receptor o coestimulador inhibidor, un receptor inhibidor que busca que esas células que van contra algo del sistema inmune que puedan ser bloqueadas para que no vayan a dañar algo nuestro. Pueden llegar a estimular, pueden llegar a mandar señales necesarias para que el sistema inmune también produzca esas señales inhibidoras y entonces el sistema inmunológico pase de largo, no le haga caso a un tumor, estas respuestas. Entonces, pues la evidencia es mucha en donde se indica que los tumores pueden ser mermados por la respuesta inmunológica y que una respuesta inmunológica comprometida va a tumores. Ahora,
¿Por qué una célula nuestra que se volvió tumoral ya tendría que ser eliminada por nuestro sistema inmunológico? Si en un principio el sistema inmunológico se le entrenó para no atrapar. Y aquí tiene mucho que ver que cuando una célula se vuelve una célula tumoral, cuando una célula normal se maligniza, se transforma, que ese sería el término, transformación, eh, esta transformación va a inmiscuir cambios en el ADN, a final de cuentas. Esa la esencia de todo va a ser el ADN. Y estos cambios en el ADN, que pueden ser de cualquier cosa que se les venga a la mente que puede cambiar el ADN, una mutación de lesión, una inserción, radiación, o un agente patógeno, cualquier cosa, al transformarse el ADN, dícese mutación, se pueden llegar a producir proteínas. Al final de cuentas, los genes que son de ADN van a producir proteínas. Y estas proteínas anómalas o proteínas normales, pero que no deberían de estar o que deberían de estar en ese lugar, pero se están produciendo en una cantidad más desmedida, pueden llegar a ser procesadas para ser presentadas como en el complejo principal de histocompatibilidad. Y esta presentación va a permitir que esa célula se identifique como que ya está haciendo algo que no debería de hacer. Es una célula normal, está expresando lo que debería, pero ya no como debería. Y entonces eso puede ser el indicio que comiencen a acercar macrófagos o se empiecen a acercar linfocitos citotóxicos a soltar citocinas y mandar apoptosis, o alguna otra cosa que trate de bloquear el crecimiento de esos tumores. Entonces, va a depender mucho una célula tumoral de qué cosa sea lo que está expresando la célula. Y hay muchos ejemplos que se pueden llegar a considerar. Una es que ya conocemos que existe una teoría denominada la teoría del doble golpe o teoría de Knoxon para el desarrollo de los tumores. Y habla que cuando tenemos una célula normal, la célula puede llegar a tener una mutación en alguno de sus genes, cualquier gen. Pero si este gen tiene cierta participación en la proliferación de la célula, quizá la célula no muere, quizá la célula todavía sigue siendo viable y se puede de manera natural y puede seguir funcionando normal hasta en ese momento. Simplemente tiene una lesión ahí, digamos que pretumoral o precancerosa. Pero si esta célula que ya tiene una tumoración, ya tiene una mutación, va a tener una segunda mutación, si tiene una segunda mutación la célula, puede llegar a suceder que ahora comienza a producir proteínas que no deben de estar allí. Y esa segunda mutación o esas proteínas que se están allí generando, proteínas mutadas o proteínas mutantes, pueden ser las que se logren procesar en el complejo principal de histocompatibilidad y presentarse a los linfocitos. Y ya al presentarse, bueno, pues el linfocito reconoce que esa célula está produciendo algo que no debiera y manda las señales de apoptosis y la célula tumoral muere. Y eso es lo que puede estar sucediendo constantemente con nosotros. Ese sería un ejemplo. O sea, una proteína que tal vez no tiene nada que ver con la oncogénesis, pero simplemente porque hay una mutación y una segunda o una tercera mutación se presenta una proteína ahí que no debiera de estar y eso es la señal para que el linfocito actúe. Esa es, digamos que, una situación. Otra cosa que puede suceder es que ese mundo de mutaciones que podemos estar teniendo diariamente, pues ahora resulta que la mutación sí le pegue a un gen que tenga que ver con la proliferación de la célula. O sea, un gen supresor de tumores o un oncogen. Y estos genes que se encargan de regular el crecimiento de la célula, que si la célula no está creciendo adecuadamente, la estimulan para que se multiplique más. Si la célula está muy abundante, se le estimula para que se destruyan algunas células y nada más queden otras. Entonces,
estos genes reguladores del ciclo, del ciclo celular suelen tener estos nombres medio peyorativos de oncogenes y genes supresores, pero son realmente genes del ciclo celular. Y si hay mutaciones en este tipo de genes, entonces se van a formar proteínas anormales. La proteína reguladora del ciclo de la célula, que puede ser un factor de transcripción, puede ser alguna otra molécula, pero todas proteínas, cuando se empiezan a producir de forma normal, la célula las procesa y las presenta en el complejo principal de histocompatibilidad para que el linfocito T, el CD8, las identifique. Como son CD8, como son células, son antígenos nuestros, son cosas nuestras, se presentan mediante el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, no el de clase 2, que es el clásico para las células dendríticas y para los macrófagos que capturan microbios. Dijimos anteriormente, complejo de clase 2 lo expresan las células presentadoras de antígeno. Los de clase 1 lo presentan todas las demás células. Y entonces, como son células nuestras que están sufriendo transformación, pues entonces los antígenos son presentados mediante el complejo principal de clase 1. Por eso es que responden la CD8. Si fueran de clase 2, responderían la CD4. Entonces, eso es lo que podría suceder también, que haya mutaciones en genes que van asociados a la proliferación, al crecimiento de la célula, que serían mutaciones en oncogenes o mutaciones en genes supresores de tumor. Esa sería otra, pues digamos que otra situación también. A veces, una transformación, un cambio, un agente químico, un agente físico, puede originar que la sobreproducción de proteínas vaya originada o vaya enfocada a una proteína que realmente no es que se produce mutada o no es que se produce de manera normal, sino que se produce de manera exagerada. Y este exceso de proteína puede llegar digamos que a sobrepasar un umbral que identifica la célula como que es algo excesivo. Y esta sobreproducción de proteína lo que va a originar es que también sea procesada, sea presentada, y entonces ya la célula está mandando señales de que algo en ella está sucediendo mal y que necesita entrar en apoptosis. Esto es cuando a veces escuchan ustedes hablar de que hay antígenos tumorales que se pueden medir en la sangre. Cuando hablamos de la alfa-fetoproteína sérica para tumores testiculares, para tumores ováricos, cuando hablamos del antígeno carcinoembrionario, producido habitualmente en tumores como hígado, tumores hepáticos, tumores de colon, o algunas otras proteínas así que se pueden producir de manera habitual en nuestro cuerpo, pero nunca en límites excesivos. Y esto puede ser identificado por la célula como que eso es algo que no debe de estar sucediendo y se presentan las proteínas o los antígenos de esa proteína para que el linfocito CD8 también las destruya. Entonces, esto es otro antígeno, otro tipo de componentes que pueden despertar la respuesta inmune contra los tumores. Y otro mecanismo también que se puede llegar a presentar es el hecho de que no es que se produzcan, que la célula no es que produzca proteínas anormales, sino que llegue un agente externo, un microbio, un virus puede ser, y este virus, como ya sabemos, los virus para poderse multiplicar necesitan secuestrar la maquinaria de replicación o de transcripción de la célula, dependiendo si son virus de ADN o de ARN, y dentro de este secuestro de todas estas enzimas, se van a empezar a producir proteínas que no son nuestras, proteínas que son del virus. Y estas proteínas ajenas van a ser identificadas también por las células nuestras y la célula presentadora y la célula infectada, que puede ser cualquiera, epitelio. Si ponemos el ejemplo del VPH, del virus del papiloma humano, bueno, sería epitelio cervical
de cuello del útero. Y, y entonces, estas proteínas excesivas que no deberían de estar, pero que son proteínas del virus, que diríamos proteínas oncogénicas, porque es un virus oncogénico, se presentan también mediante el complejo principal de clase 1 y son identificadas por las células CD8 y bueno, también se lleva a cabo esta respuesta inmune. Total que tenemos, digamos que varios puntos que pueden detonar la respuesta inmune contra los tumores y es lo que de lo que trata todo esto. Ahora, ¿qué sucede cuando se presenta entonces, se presenta el montoncito de células, el cúmulo de células tumorales con sus antígenos exclusivos y propios, que van a ser procesados por la célula, por cualquier célula nuestra y después van a ser llevados al linfocito? Prácticamente lo mismo que hemos comentado que sucede con los microbios, ahora es igual, pero con la célula tumoral. Puede suceder que un tumor, conforme va creciendo, va a ir destruyendo a veces algunas de estas células. Y estas células tumorales que se destruyen pueden llegar a liberar sus propios antígenos. Y esos antígenos pueden ser capturados por la célula presentadora de antígenos, sea macrófago o célula dendrítica, procesados y presentados mediante el complejo de clase 2, porque son fagocitados esos antígenos por la célula presentadora de antígenos. Y este procesamiento mediante complejo de clase 2 va a ir a darse, va a llevarse a cabo en el ganglio y se van a activar a los linfocitos CD4. Pero también el propio tumor puede llegar a soltar señales necesarias como para que llegue un CD8 y también sea activado. Entonces, cualquiera de las dos células va a generar esta respuesta inmunológica. Se activan más linfocitos, tanto CD4 cooperadores como CD8 citotóxicos al interior del ganglio, y estos después van a estar saliendo a la circulación para dirigirse al sitio de la inflamación o al sitio donde se está presentando el conjunto de células tumorales. Es lo mismo exactamente. A veces, una célula que está presentando antígenos, una célula tumoral, una célula, digamos, un epitelio transformado por un BPH, y que está presentando antígenos ahí anómalos, pues está expresando su propio complejo principal de clase 1 y está mostrando los antígenos para mandarse a apoptosis. Y puede suceder que la que responda sea una célula como una célula presentadora de antígenos, un macrófago, y lo que haga sea engullir a la célula epitelial tumoral. Cuando la engulle, entonces la va a destruir, la va a procesar. Y ahora, ya habíamos platicado anteriormente sobre esto, se va a generar una presentación cruzada, en donde la célula presentadora de antígenos está expresando ella sus propios complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 con antígenos tumorales, pero también está expresando las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 con los antígenos propios de la célula tumoral, o sea, propios porque también es una célula nuestra. Y está llevando a cabo una doble presentación, una presentación cruzada para activar tanto el linfocito CD4 como el linfocito CD8, que esa es otra situación que puede llegarse a presentar. Pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, es presentación de antígenos al igual que como cualquier otro, otro antígeno que pudiera llegar a presentarse en nuestro cuerpo. Nada más que estos pues, son nuestros. Entonces, lo que esperamos siempre es tener una inmunidad contra los tumores, que los linfocitos T, señalados aquí en azul, centrémonos en la imagen superior, el linfocito T pueda ser activado por la célula nuestra siempre y cuando ya esté, pues, digamos que lesionada, dañada o transformada, y se puede llevar a cabo esta presentación y el linfocito CD8 destruye la célula tumoral y ya, eso fue todo. Pero mencionábamos, el linfocito, la célula tumoral
al final de cuentas es una célula nuestra y va a desarrollar mecanismos para evadir y tratar de sobrevivir a la respuesta inmunológica. Una situación que se puede presentar es que una célula transformada, una célula nuestra que ya está siendo una célula tumoral, quizá la mutación que está presentando o el conjunto de mutaciones simplemente apagaron algunos de los genes y entonces la célula tumoral no está expresando factores o no está expresando proteínas anormales, proteínas en cantidad excesiva, proteínas diferentes. Simplemente está teniendo mutaciones para evadir la respuesta, para evadir la apoptosis y seguir multiplicándose, pero no se están generando proteínas como para que sean procesadas y presentadas, y por tanto el linfocito no reconoce a la célula tumoral. Eso sería como que de las tres imágenes del recuadro, pues la superior. O también puede suceder que la mutación, para mala suerte de la célula y del individuo, caiga en donde se encuentran los genes del complejo principal de histocompatibilidad. O sea, los genes del HLA se encuentran en el cromosoma 6, en 6p21. Y entonces supongamos que hay una mutación que borra 6p21, que deleta toda esa región, y ahora no tenemos en la célula tumoral, no tenemos complejo principal de histocompatibilidad. Y aunque la célula esté generando antígenos proteínicos tumorales, nadie los va a presentar. Por eso en la imagen intermedia vemos que nuestra célula en naranja, nuestra célula tumoral, no está expresando complejo principal de clase 1, a pesar de que tiene los antígenos. Entonces, el linfocito T, pues pasa lo mismo que arriba, no va a reconocer tampoco la respuesta inmunológica y se le escapa el tumor. Y el tumor puede seguir proliferando. Peor aún, puede llegar a suceder que el complejo principal de histocompatibilidad trabaje de manera normal, ahí no pegó la mutación, se produce complejo principal de histocompatibilidad. La célula está produciendo, o el tumor, la célula tumoral está produciendo proteínas tumorales que son perfectas para ser presentadas, pero resulta que esta expresión de proteínas genera que en lugar de que se presenten antígenos cuando se procesan, que en lugar de que los antígenos originen una respuesta del linfocito T para que sea destruida la célula, resulta que hay una presentación anormal y en lugar de presentarse o en lugar de generarse un coestimulador para apoyar la respuesta inmune de la presentación de antígenos, pues lo que se genera más bien es un inhibidor, un receptor inhibidor de la respuesta inmune, o bien se presentan y se producen citocinas inmunodepresoras, citocinas que van a bloquear la respuesta del linfocito, y ahora el linfocito que reconoció a la célula tumoral con el antígeno tumoral, pero está recibiendo señales de que eso no es anormal, de que está recibiendo la señal de que eso pues puede estar allí presente porque se le están estimulando con inhibidores, con citocinas inhibidoras, con receptores o coestimuladores inhibidores de la respuesta inmune. Y así se escapa directamente la respuesta inmune se escapa la célula tumoral de la respuesta inmune. Entonces, pues sobre eso trata. Ahora, regresando dos imágenes a la tablita esta que presentaba, que está bastante interesante. Ya les dejo de compartir. De tarea, van a ustedes a investigar precisamente algunos de estos mecanismos. En la plataforma, en la plataforma de la UAT, ahí les dejé ya la asignación para que hagan un pequeño ensayo explicando algunos conceptos clásicos y populares que se tienen sobre el cáncer, pero lo que yo quiero es que ustedes investiguen cómo se genera el cáncer por estas situaciones. En la plataforma, no me acuerdo en qué parte viene, creo que es en la sesión 12 o 13, no recuerdo. Estoy abriendo
también la plataforma para revisarlo. Para que comentemos de estos conceptos. ¿Puedes repetir lo que dijo? No escuché. ¿Sí? Estoy abriendo la plataforma digital para buscar nada más donde les puse la asignación para la tarea. Y ahorita comentamos. ¿Para qué día es, doctor? Déjenme checar bien. No me acuerdo para Para cuándo el 9, ¿no? Creo el lunes, pero viene para el lunes. Sí, para el 9. Sí, está en la sesión 13. Y es para el 9. Tiempo suficiente, es bien poquito. Ok. Entonces, allí les puse señalando 4 conceptos. Es el cromosoma Filadelfia, en el caso de las leucemias, el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino, el virus Epstein-Barr en los linfomas y el antígeno HER2-Neu en cáncer de mama. La intención aquí es cómo estos conceptos generan el cáncer. Y estos tienen que ver con la evasión de la respuesta inmune. O sea, ¿por qué el virus del papiloma humano causa cáncer? Es muy común que se señale que las mujeres tienen que hacerse una prueba, una citología exfoliativa con tinción de Papa Nicolau para buscar células neoplásicas. Y hay una categorización que en su momento les comentaré en oncología sobre la clasificación NIC, la clasificación Bethesda directamente. Pero a veces a las mujeres se les alarma bastante cuando les dicen saliste positivo a virus de papiloma humano. Y está eso. La citología exfoliativa, la tinción de Papa Nicolau ni siquiera sirve para ver BPH. Lo que hace, la citología vaginal es identificar solamente transformación de células. El estudio es una microscopía simple. O sea, no hay cómo se vayan a ver virus de papiloma humano en un Papa Nicolau. O sea, no sirve para eso. Pero las células infectadas suelen tener algún tipo de transformación que al ojo experto puede sugerir virus de papiloma humano. Doctor, Pero solamente dos de estos virus del VPH pueden provocar un cáncer, ¿no? no, Una lesión son anaplásica. muchos más. Son muchos más. Pero de los poco más de 200, no es que son tantos, no son tantos los oncogénicos. Entonces, y eso es a lo que iba, bajo la idea que ahorita saca a relucir Pedro. El hecho de que a una mujer se le identifique como portadora de virus de papiloma humano no la sentencia que va a tener cáncer. Y quizá nunca lo tiene. Pero es buen negocio atender a una mujer con BPH. En la actualidad, cuando digamos que dentro de las buenas prácticas clínicas que hay, es que si una mujer se le identifica con virus de papiloma humano, bueno, si una mujer se le identifica con citología Papa Nicolau, sugerente de una transformación por virus de papiloma humano,
Ahora lo que se tiene que hacer es una tipificación del virus para saber si de los 200 virus que hay y subespecies que ya vuelven entonces, que duplican ya esa cantidad, de los más de 200 virus de BPH que existen y que pueden estar en la vagina, en el cervix, si tiene alguno de los 6 que pueden causar cáncer. Entonces ya es distinto. No es que ya porque tienes BPH ya hay que hacerte una conización, ya hay que quitarte el útero, ya hay que hacerte una crioterapia, una electroterapia, o tienes que estar en vigilancia para toda la vida o al menos durante muchos años con un ginecólogo. O sea, eso no debiera de ser. O sea, BPH es un virus como cualquier otro con el que nos podemos infectar. No habría motivo justificable a excepción de que tuvieras una de las variantes, uno de los serovares, me gustan decirle serotipos, del virus que tenga, que sí tenga potencial oncogénico. Porque si esa mujer tiene un virus BPH, de los que sí son de potencial oncogénico, le va a dar cáncer. No es que tiene más riesgo, va a suceder. Entonces, el virus del papiloma humano, en una de sus serovarias, que sí es oncogénico, va a generar cáncer, siempre. Entonces, y el mecanismo está bien estudiado. Sabemos cómo se genera el cáncer cuando infecta el VPH. Entonces, ustedes, parte de su tarea es identificar qué pasa cuando el virus llega, contamina, qué sucede dentro de la célula, que al final de cuentas produce el cáncer. Entonces, la fisiopatología del cáncer o la fisiopatología directamente del VPH versus cáncer. Otro de los conceptos que vienen allí señalados en la tarea, porque son 4. Otro es el Epstein-Barr, este virus de la familia de los herpesvirus. También genera cáncer y genera linfoma. ¿Qué hace el Epstein-Barr? Que cuando entra a la célula, la transforma y se produce un linfoma. Entonces, esa es otra de las ideas que ustedes tienen que desarrollar. Otra más, el cromosoma Filadelfia. Seguro todos han escuchado hablar que existe un cromosoma Filadelfia, aunque quizá tal vez no conocen cuál es esta idea. Cromosoma Filadelfia es una mutación en el ADN en donde no se pierde un gen o se transforma un gen, sino que se rompen 2 cromosomas, el 9 y el 22, y se fusionan entre sí y crean un cromosoma translocado. Hasta allí no habría ningún problema. El hecho es que siempre se rompe en una región donde se lleva un fragmento de un gen que sirve para proliferar la célula, para dar señales de proliferación, y cuando se pega directamente con el otro cromosoma, pues ahora se forma una proteína quimérica. Y esta proteína quimérica le da luz verde a la célula donde se encuentra para seguirse multiplicando. Pero hay un proceso específico, se llama Filadelfia en honor a la ciudad donde se hizo la investigación que lo identificó. Y bueno, entonces van a hacer ustedes la investigación de cómo se genera, cómo estas transformaciones originan cáncer. Entendiéndolas ustedes, quizá no le tengan tanto miedo al cáncer como a veces se trata de inculcar. Son procesos biológicos, son procesos naturales y van a entender también cómo funcionan muchos fármacos posteriormente. Y van a poder comprender muchas cosas con estos 4 sencillos conceptos que hay. Entonces, que son temas bastante interesantes. Y bueno, pues eso me lo van a mandar para el día que está señalado, el 9 de noviembre. Doctor, ¿Comentarios? otra Sí. pregunta. ¿Hay un límite de hojas? No, ¿O no? Ok. no, todo depende de la calidad de lo que están vertiendo ahí en esas hojas. Ok, gracias. Entonces,
Pues ahí es a lo que ustedes consideren. Si creen que con poquito está bien entendida toda la idea que ustedes van a expresar, pues puede ser poquito. Si creen que ¿Alguna necesitan recomendación mayor bibliográfica? información, ninguna, es parte de su investigación. La recomendación siempre es revisen artículos médicos, no páginas de divulgación científica aparentemente. Entonces, todas esas páginas de divulgación están enfocadas para dar a entender ideas vagas a personas interesadas, pero no conocedoras del tema. Ustedes no son eso. Ustedes son estudiantes de medicina. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No. Perfecto. Pues eso sería todo por hoy. Continuamos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, nos Doctor. vemos. Congreso Hasta de mañana, México. doctor. Gracias. No.